Hola, buenas tardes. Vamos a resolver el examen Selectividad Física de Madrid del año 2018, examen de junio, opción A. Dos masas MS1 de 10 kilogramos y MS2 de 20 kilogramos cuelgan del techo y están separadas 1 metro de distancia. Bueno, primero creo que es conveniente normalmente hacer un esquema. Aquí tenemos la masa de 10 kilogramos, la masa de 20 kilogramos colgadas del techo y separadas 1 metro. Determine A. La fuerza F2 que ejerce la masa M1 sobre la M2 y el peso P2 de la masa M2. Bueno, lo único que tenemos que hacer es aplicar la ley de la gravitación universal de Newton. El módulo de F1, 2 sería G, M1, M2, R cuadrado, lo conocemos todo y obtenemos este valor. Pero fijaros que nos están pidiendo el vector y por lo tanto si he situado la masa de 20 kilogramos a la derecha, la fuerza que ejerce la de 10 kilogramos sobre la de 20 kilogramos estará dirigida hacia la izquierda. Y por eso pongo aquí un signo negativo. Vector unitario I. Unidades Newton, evidentemente. El peso de esta de 20 kilogramos, bueno, pues podemos utilizar esta ecuación. También podríamos haber dicho que la gravedad es 9,8, 9,81, pero bueno, como me dan datos de la masa de la Tierra, del radio de la Tierra, lo utilizo, calculo y obtengo un valor de menos 196,3 J Newton. Bueno, primero calcular el módulo y luego, como es hacia abajo, negativa, el vector unitario J. Apartado B, teoría. Nos dicen que expliquemos razonadamente por qué el módulo de P2 es mucho mayor que el módulo de F1,2. Bueno, evidentemente son fuerzas gravitatorias ambas, solamente que la masa de la Tierra es muy superior a la masa M1. Y esa gran diferencia de masa compensa de sobra la mayor distancia que separa el cuerpo 2 de el centro de la Tierra con respecto a la distancia que separa los dos cuerpos. Bueno, aquí lo tenéis explicado y yo paso a hacer el segundo ejercicio. Dos altavoces de 60 y 40 vatios de potencia están situados respectivamente en los puntos 000 y 400. 000 y 400. Determine A. El nivel de intensidad sonora en el punto 430. Bueno, yo he tomado X, Y y Z iría hacia afuera, ¿no? Sí. Bueno, si estos son 4 metros y estos son 3 metros, estos son 5 metros por Pitágoras. Bueno, lo primero que hago es calcular I. Sabéis que es igual al cociente entre la potencia y la superficie. La superficie que de una esfera y sería por lo tanto 4pi r cuadrado. Obtengo el valor de la intensidad y a partir de ahí de la sonoridad o de la intensidad sonora. 10 logaritmo de I1 partido de I0 nos da I0, pues no hay problema. Calculo 112,8 decibelios. Para el que se encuentra a 5 metros. Y para el que se encuentra a 3 metros, pues evidentemente será un poco mayor. 115,5 decibelios. ¿Y si ahora están funcionando los dos altavoces simultáneamente? Bueno, pues lo que se suman es la intensidad, sustituimos y calculamos. 117,4 decibelios. Vamos al tercero, del electromagnetismo. Parece que es un poquitín, si no más complicado, que bueno, que quizá también lo sea, es sobre todo más lioso. Vamos a verlo. Dice, sea un campo magnético uniforme B igual a menos B sub 0K con B sub 0 igual a 0,3 teslas. Bueno, pues módulo 0,3, valor negativo de K, por lo tanto va hacia abajo. En el plano XY hay una espiral rectangular cuyo lado mide inicialmente A 1 metro, es decir, que esto mide 1 metro inicialmente, y B 0,5 metros que no va a cambiar, claro, porque se está moviendo hacia la derecha. Lo que cambia es A. La varilla de longitud B se puede desplazar en la dirección de la eje X, tal como se ilustra la figura. Determine para t igual a 2 segundos el flujo y la fuerza electromotriz inducida en la misma si A. La varilla se desplaza con velocidad constante de 3 metros por segundo. Bueno, en primer lugar, flujo. Producto escalar de B por S. Por lo que es lo mismo, módulo de B, módulo de S, coseno del ángulo. El ángulo es 0 grados. Módulo de B, que es 0,3. Y ahora, superficie, sería B por A. Pero claro, A va a ir aumentando, la distancia horizontal va a ir aumentando de esta forma. Será igual a la distancia inicial A más V por T. ¿Qué me quedaría? 0,3 que multiplica a 0,5 que multiplica a 1 más 3 por 2. 1,05 Weber. ¿De acuerdo?
Esto sería la distancia inicial, que es 1 metro, la velocidad, que me la dan 3 metros por segundo, y el tiempo, que me lo dan 2 segundos. Fuerza electromotriz inducida es igual a menos la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo. Recordad que el signo menos lo único que indica es que el sentido de la corriente es aquel que provoca un campo magnético inducido que contrarresta en parte la variación de flujo magnético que está teniendo lugar a través de la espira. Casi nada. Bueno, sería igual a menos... ¡Ey! Aquí me falta algo, ¿no? Aquí me falta derivada y derivada, ¿no? Bien, B es constante, lo sacamos fuera. Coseno de alfa es constante, lo saco fuera. Y ahora sería la derivada de la superficie, y la superficie es B por A más VT. El menos B fuera, coseno de 0, que es 1, y la derivada de esto. A es constante, la derivada de VT es V, pues sería por lo tanto B por V. En total, menos B mayúscula, B minúscula, V. Lo conozco todo, menos 0,45 voltios. Y ahora la varilla se desplaza no con una velocidad constante hacia la derecha, sino con aceleración. Partiendo del reposo, la varilla se desplaza con una aceleración constante de 2 metros segundo cuadrado. Bueno, todo esto sería igual, Bs coseno de alfa, B, S sería B por la distancia horizontal, que es A, la distancia inicial, más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado y coseno de 0. Lo conozco todo, 0,75 Weber. Fuerza electromotriz, menos la derivada del flujo con respecto al tiempo. Menos la derivada, otra vez, aquí me ha faltado la derivada. Ahora, ¿no? Bien, vale. El menos b fuera, el coseno de alfa fuera, y me quedaría la derivada de la superficie. Y la superficie es como antes, b por a más 1/2 de at cuadrado. Bueno, si hago todas estas derivadas, me queda menos b por a por t. Lo conozco todo. Calculo y obtengo un valor de menos 0,6 voltios. Vuelvo a decir que este menos signo negativo lo único que indica es que la corriente es de un determinado sentido. Cuatro. Larguillo también. Un sistema óptico está constituido por dos lentes, situadas a 50 centímetros de distancia. Lo voy poniendo aquí los datos que me hacen falta. Distancia entre las dos lentes, 50 centímetros. La primera es de 10 dioptrías. Potencia de 1, potencia de la primera lente es 10 dioptrías. Y por lo tanto, F1', 0,1 metros, 10 centímetros. Valor positivo, lente convergente. Segunda lente, potencia menos 10 dioptrías. Por lo tanto, divergente. F2', menos 0,1 metro, lo que es lo mismo, menos 10 centímetros. Se sitúa un objeto de altura 10 centímetros, por lo tanto, Y igual a 10 centímetros, a una distancia de 15 centímetros, por lo tanto, S1 igual a menos 15 centímetros. Aplicamos las ecuaciones de las lentes delgadas, ya lo sabéis, 1 partido F', 1 partido S', 1 partido S, y prima partido I, S' partido S. ¿Qué es lo que significa cada cosa? F' es la distancia focal, S' es la distancia a la que se encuentra la imagen de la lente, S es la distancia a la que se encuentra el objeto de la lente. Y tener en cuenta que distancia hacia la derecha, positiva, hacia arriba, positiva, hacia la izquierda, negativa, hacia abajo, negativa. Bueno, aquí lo conozco todo y obtengo S2 igual, no, S1' igual a 30 centímetros. Es decir, que la imagen del objeto, debido a la primera lente, está 30 centímetros a la derecha de la lente y por lo tanto 20 centímetros a la izquierda de la segunda lente. Calculo el tamaño y obtengo un valor de menos 20 centímetros, es decir, hacia abajo. Por lo tanto, imagen invertida. Y ahora hago lo mismo para la segunda lente. Es todo igual, todo igual, todo igual. Imagen de menos 6,7 centímetros, por lo tanto, a la izquierda de la segunda lente y altura menos 6,7 centímetros, por lo tanto, invertida. Y vamos a comprobarlo con un diagrama de rayos. Aquí lo tenéis. Esta es la primera lente, divergente, esta es convergente. Esta es la segunda lente divergente, aquí
Aquí tenemos la distancia focal, que creo que era 10 centímetros. Y aquí tenemos el objeto, que creo que estaba a 15 centímetros. Bien, aquí creo que eran 30 centímetros. Por lo tanto, aquí 20 centímetros. Distancia focal 10, 10. Se obtienen las diferentes imágenes. Bueno, solamente deciros cómo se obtienen estas imágenes. Yo siempre lo hago con 2 rayos nada más. Se pueden hacer con infinitos rayos. La mayoría de los profesores enseñamos con 3. El que pasa por el centro de la lente, que no se desvía. El que parte paralelo al eje óptico, que se desvía por el foco imagen. Y aquí habría un tercer rayo, el que pasa por el foco, que se refracta paralelo. Vendría por aquí. Y esta sería la imagen de la primera lente, que es el objeto de la segunda lente. Rayo que no se desvía, que pasa por el centro, rayo que parte paralelo y que se desvía de tal forma que su prolongación pasaría por el foco imagen. Esto es una lente divergente y por lo tanto se separa del eje óptico. Bueno, y nada más. Vamos a pasar, no sé si hay otro ejercicio, había otro, sí, 5. Explique clara y brevemente en qué consiste el efecto fotoeléctrico. Pregunta, teoría, ahí lo tenéis. Yo creo que he resumido demasiado, pero es que la verdad es que me cuesta trabajo enrollarme demasiado. Dice clara y brevemente. Pues claro y breve. Y vamos a ver el apartado B. Un mini problema. Dice, el trabajo de extracción de metales 2 electronvoltios. En primer lugar, lo paso a julio, multiplicando por 1,6 por 10 elevado a menos 19. Da 3,2 por 10 elevado a menos 19, julio. ¿Con fotones de qué frecuencia habría que iluminar el metal para que los electrones extraídos tuvieran una velocidad máxima de 7 por 10 elevado a 5 metros por segundo? Velocidad máxima. Aplicamos la ecuación de Einstein. La energía de los fotones, que es igual a h por f, será igual al trabajo de extracción más la energía cinética. Trabajo de extracción, que lo conocemos, más un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, que lo conozco. Y aquí obtengo el valor de la energía de los fotones. 5,43 por 10 elevado a menos 19, que será igual a h por f. Despejo f y se acabó. 8,19 por 10 elevado a 14 hercios. Y listo. Próximamente colgaré la opción B, ¿de acuerdo? Que aquí la tenéis. Los vídeos lo hago, trato de hacerlos que no sean muy largos, pero si queréis tener todos los exámenes de un vistazo, podéis meterlo aquí, en el blog selectividadjosecuenca.blogspot.com, en el cual podéis ver en formato PDF los exámenes que estamos colgando en el canal. Y nada más, suerte, cuidado con el bicho y hasta otra.